Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Muy buenas tardes, querida teleaudiencia. Les saluda Jorge Iván Vélez Arocho. Es viernes a las 4 de la tarde desde Actualidad Pública. Escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La comunicación reciente acerca del cierre de una universidad en Puerto Rico, unido a noticias alarmantes y recurrentes sobre la reducción de la población en el país, tornan pertinente discernir las razones por las que una institución de educación superior toma esta difícil decisión. También nos convoca a mirar hacia dónde se dirige el futuro de la educación universitaria. ¿Qué razones obligan a una universidad a cerrar sus puertas? La baja tasa de natalidad, la creciente migración y la crisis económica impactan el funcionamiento de las instituciones universitarias. ¿Qué opciones tienen las universidades ante este escenario para adaptarse a las necesidades de esta generación? Los panelistas de Actualidad Pública analizarán este importante tema. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como todos los viernes, nos encontramos aquí en Actualidad Pública la licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, presidente, saludos, doctor Colón, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en este primer viernes del mes de mayo ya. Y con nosotros está, como todos los viernes, nuestro vicepresidente de Asuntos Académicos, el lareño doctor Leandro Colón Alicea. Saludos, Jorge, saludos, Lisa, y un saludo muy afectuoso y caluroso al público que por distintos medios nos recibe todos los viernes en la tarde. Y con nosotros, como todos los viernes, nos acompaña este extraordinario grupo de estudiantes que manejan las cámaras y nos acompañan técnicamente en cada programa de Actualidad Pública. Excusamos en este programa al licenciado José Frontera, que no puede acompañarnos hoy viernes y que confiamos tenerlo de vuelta el viernes próximo. Esta semana nos ha recibido con una noticia que ha conmovido no solo a las instituciones universitarias del país, sino también a la comunidad en general. Una de nuestras universidades, una de las instituciones privadas del país, miembro de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico, miembro de nuestra comunidad universitaria, ha tenido que cerrar sus operaciones. Ha sido un momento muy difícil para esta institución, pero debo de destacar que ha sido muy valiente, como siempre han sido sus acciones, la postura y el acercamiento del licenciado Juan Nazario ante esta difícil decisión. Realmente lo felicitamos por la apertura, lo felicitamos por la seriedad, como siempre nos tiene acostumbrados, al acercamiento a esta decisión. Como ustedes saben, esto está ocurriendo en muchas partes del mundo. Universidades en los Estados Unidos, en América Latina, han tenido que, por distintas razones, cerrar sus operaciones. Así es que en este programa de Actualidad Pública, en el día de hoy, vamos a estar mirando esta situación. No tanto el que esta institución en particular haya tenido que cerrar sus operaciones, ¿verdad? Esa es una decisión muy personal, muy institucional, que solamente las instituciones conocen las razones por las cuales han tenido que tomar esta decisión. Pero sin embargo, el acercamiento va a ser un acercamiento mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más alto,
porque esta situación no es la primera vez que ocurre y típicamente uno puede pensar que sus causas son la reducción en el número de estudiantes con capacidad de ir a las universidades o el tema de la emigración. Y un acercamiento pensando que esas son las dos razones, yo pienso que es un acercamiento truncado, es un acercamiento que no reconoce ni la complejidad ni lo complicado que es este asunto. Va mucho más allá, en mi opinión, que el tema de la migración o que el tema de que tenemos menos estudiantes. Así que en este programa vamos a estar mirando esta situación del cierre de universidades o el cierre de instituciones en general, pero particularmente mirando el tema de las universidades. Así es que ese es el tema del programa de hoy y comenzamos con el doctor Leandro Colón. Gracias, Jorge. De nuevo, un saludo afectuoso a nuestro público. La verdad es que detrás de decisiones como esta, tan difíciles, pues hay muchos factores. Hay muchos factores. Un factor al que se le atribuye en mucha medida, y más tarde hablaremos un poquito de esto, tiene que ver con los fenómenos que han estado ocurriendo, como la pandemia a nivel mundial, que nos azotó y que todavía tiene sus repercusiones. Pero, como dice Jorge, es un problema que tiene múltiples perspectivas y múltiples dimensiones, entre las cuales pues, hay un problema demográfico, sin duda alguna, que atender. Yo voy a darle dos datos a nuestro público que son interesantísimos y que son en cierta medida alarmantes. En el 1947 nacieron en Puerto Rico 92,000 niños. En el 1947 nacieron 92,000 niños en Puerto Rico. En el 2022 nacieron 19,000 niños. Cambio dramático. Para el 1950, para el 50, el 43.2% de la población era menor de 15 años. Para el 43.2% de la población menor de 15 años, o 15 años o menos. Para el 2020, según los datos censales, el 13.7% de 15 años o menos. Otro cambio dramático. Y ¿verdad? No hay duda de que entre tantos elementos que entran aquí, que son causales de estas problemáticas universitarias, etcétera, además de esos cambios que he mencionado, pues está el problema de que han salido del país una gran cantidad de población, mayormente en grupos reproductivos, o sea, los grupos que con potencial de continuar la reproducción poblacional. Muchos de esos grupos pues han emigrado por varias razones sobre las cuales podemos abundar un poquito más adelante, y añadimos a eso el sustancial y dramático aumento en la población de más de 60. De hecho, yo escuchaba esta mañana a un noticiero donde el reportero comentaba lo más jocosamente que a los políticos que típicamente se dirigen a la población como diciendo: a ti, querido joven, te digo esto, pues van a tener que cambiar ese discurso, porque van a tener que hablar entonces: a ti, querido viejo, te voy a decir esto. Me resultó interesante ese asunto. Estos cambios, todos estos cambios, tienen múltiples implicaciones. Mi próximo turno, quiero decir, múltiples implicaciones, además de las que origina básicamente la discusión en este programa, y que Jorge comenzó atendiendo, el asunto universitario, los impactos de las universidades. Hay muchos otros impactos, además de ese, de los cuales hablaremos un poquito más adelante.
Sí, como dijo el presidente al principio, en su primera, en la introducción al tema y la primera intervención, no es un fenómeno que solamente está ocurriendo en nuestro país, ¿verdad? A nivel internacional, pues también se ha visto esa baja, pero pues buscando datos de un país que tenemos más cercano, ¿verdad? Por tantas razones, Estados Unidos, en una página web, bestcolleges.com, que analiza en un artículo el impacto de la pandemia en universidades y colegios, ¿verdad? Colleges de Estados Unidos, reseña que hubo 20 cierres de universidades del 2020 para acá, a raíz de la pandemia, y 14 fusiones, ¿verdad? Entre esos cierres estuvo el de St. John's University en Nueva York, conocido para muchos. DeVry también fue un asunto de una demanda, pero bueno, pues tuvo que cerrar unos cuantos recintos. Son universidades que suenan también. El presidente recientemente nos ha compartido al grupo así como más cercano, pues un video de un presidente de un college en Estados Unidos anunciando el cierre. Es una universidad privada llevada por una orden religiosa, los franciscanos, pues también tuvieron que anunciar ese cierre. O sea que sí han experimentado problemas desde la pandemia. Sí, seguramente pues está la situación quizás de la empleomanía, de estudiantes que al dejar de estudiar tienen que seguir viviendo, o quizás ya han formado su familia o tienen que mantener a sus hijos y quizás se han puesto a trabajar, y luego convencerlos para que vuelvan a estudiar, pues es o ha sido aparentemente muy difícil. De hecho, en este artículo se indica que la mayoría de los estudiantes de las universidades que cerraron, que hay, ¿verdad?, de estas universidades estatales hasta privadas, for profit, o sea, con fines de lucro, sin fines de lucro, muchos de los estudiantes que experimentaron el cierre de su universidad no se volvieron a matricular en otro programa. Es un %, una mayoría, pues no tan grande, pero un 52.9%, que ese es otro reto que también pienso tendrían las universidades, instituciones de educación superior que pudieran estar considerando un cierre en estos momentos, o que acaban de anunciar, como el ejemplo que nos brindó el presidente y que provocó el origen de este tema en este programa, pues a la hora, ¿verdad?, de anunciar el cierre, pues también pues tiene que ver cómo anima que esos estudiantes sigan y culminen su programa de estudio. Yo les plantearía a los queridos radioescuchas y teleescuchas y los que nos ven a través de las redes, ¿qué pasaría si usted va a un médico y el médico empieza a detectar que su presión, su tensión arterial está fuera de los límites, y le dice, esté atento a su tensión arterial porque usted en este momento está utilizando una expresión pueblerina, borderline, está ahí entre una buena tensión y una mala tensión, debe estar atento. O si va al endocrinólogo y el endocrinólogo le dice, mire, sus niveles de azúcar están comenzando a preocuparme, a usted le deberían de preocupar también. Y menciono esto porque esta situación que estamos viendo en las instituciones del país no es nueva. Esto no comenzó el año pasado, ni comenzó hace 2 años. Esto ya hace tiempo que en Puerto Rico se veían los signos y tendríamos que preguntarnos, ¿y cuánta discusión había habido sobre esto en el pasado? Algo, pero no con el énfasis que yo creo que lo vamos a estar viendo en este momento.
En otras palabras, llegamos, siguiendo el ejemplo de la tensión arterial, llegamos al momento en que el médico le dijo, mire, tenemos que empezarle a darle medicamentos contra la presión, porque su presión ahora está en niveles que necesitan controlarse. O el endocrinólogo le dice, mire, tenemos que empezarle a darle medicamentos para no tener que ponerle insulina, porque usted ha llegado a un nivel que realmente es inaceptable. Pues en este momento nos encontramos, en mi opinión, en una situación como esta. Esto se veía venir y la realidad es que aquellos que pudieron tomar acciones para que no estuviéramos donde están, no las tomaron. Pero yo quisiera ponerme en la posición de los estudiantes, en la situación en la cual estamos viviendo actualmente. Y la pregunta que yo creo que los estudiantes se pueden estar haciendo o se han estado haciendo es ¿por qué estudiar? ¿Por qué estudiar en la universidad? Yo me da la impresión, por los signos que veo, que la educación ha perdido su valor en la opinión no solo de los jóvenes, sino también de la sociedad en general. Puerto Rico se sentía muy orgulloso de su sistema educativo público, privado y universitario. Y esta población nuestra valoraba grandemente la educación. Pero leamos la prensa, leamos las columnas, escuchemos la radio, miremos la televisión, y me da la impresión a mí que escucharemos a muchas personas en este momento planteando que la educación ya no tiene el valor que tenía anteriormente. Yo me pongo en las preguntas que se podrían hacer los estudiantes. ¿Por qué estudiar si no hay trabajo? ¿Cuál es el valor de ir a hacer un bachillerato, un grado asociado, si no hay trabajo? Segundo, ¿por qué estudiar si todo depende de la conexión política? O sea, todo depende del posible enganche que pueda tener la persona graduada para conseguir un empleo, digamos, en el gobierno, que en Puerto Rico es un gran empleador. Y si eso es cierto, que para conseguir una posición en el gobierno hace falta el enganche político, ¿quiénes son los culpables de que eso sea así? Y que debieron haber actuado para que eso no ocurriera. Tercera pregunta, y eso lo hemos hablado aquí en programas anteriormente, ¿por qué estudiar ante un panorama de corrupción como el que vemos? ¿Por qué estudiar? ¿Por qué estudiar si es posible ganar dinero fácilmente de otras maneras? Digo, leamos la prensa, escuchemos la radio, veamos la televisión. Yo escuchaba en esta semana un debate de candidatos a la presidencia de un partido político y el tema de la corrupción volvía a salir. ¿Qué hacer para detener el asunto de la corrupción? Y me da la impresión a mí que los jóvenes se hacen estas preguntas. ¿Por qué estudiar si no hay trabajo? ¿Por qué estudiar si todo depende de la conexión política? ¿Por qué estudiar ante un panorama de corrupción como el que vemos? Sí, sin duda alguna, ese enfoque de qué se estará preguntando el estudiante en esta circunstancia es sumamente importante y voy más adelante a hacer unos breves comentarios sobre eso. Siguiendo la línea de lo que traje al principio, estos cambios que han estado ocurriendo desde mediados del siglo pasado para acá en Puerto Rico, cambios demográficos importantes, tienen impactos económicos importantes, tienen impactos en la economía porque se reduce la mano de obra, se reduce el consumo, se reduce la producción, se reducen los ingresos contributivos que recibe el gobierno, tanto de las contribuciones personales como del impuesto al consumo, que por ahí le llamamos el IVU.
tienen impactos ambientales, estos cambios poblacionales, tienen impactos políticos, redistribuciones geográficas, políticamente hablando, y tienen impactos educativos, obvio, que es el enfoque que estamos queriendo llevar en este programa. Y esto que mencionó Jorge Iván en su turno anterior, de que Puerto Rico enfrenta una serie de situaciones que uno se pregunta, pero ¿por qué se le da la espalda al asunto? ¿Por qué los que tienen en sus manos el poder de ejercer política pública, de legislar, etcétera, no están atendiendo seriamente estos asuntos? Entonces, en ese sentido, quiero indicar que nuestra universidad, hace un año aproximadamente, comisionó un estudio a una demógrafa reconocida en Puerto Rico, la profesora Judith Rodríguez, catedrática retirada del recinto de Río Piedras, sobre este asunto particularmente, sobre los cambios poblacionales ocurriendo en Puerto Rico y sus impactos potenciales en los sistemas universitarios. Y yo quiero leerles directamente de ese estudio lo siguiente, y voy a citar del estudio. Dice, una reducción, bueno, voy a hacer un preámbulo a esto, que lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Todos sabemos la caída dramática que ha ocurrido en la tasa de natalidad en Puerto Rico, que tiene muchas explicaciones, ¿verdad? Que pudiéramos tomar un programa para discutir las causas de la reducción de natalidad, pero es un hecho. Dice, y cito, una reducción tan extraordinaria de la natalidad como la ocurrida durante los últimos 20 años provoca un impacto directo a toda actividad económica y de servicios, estrechamente relacionados con este sector decreciente de la población y que en el pasado conformaba un poco menos del 50% de la población total del país. Toda actividad económica y de servicios relacionados con el tema de la educación y la prestación de servicios directos de enseñanza, desde los grados primarios hasta las instituciones de educación superior en Puerto Rico, han sentido o comenzado a sentir la disminución en las cifras de estudiantes matriculados. Los datos sobre estudiantes matriculados de los niveles elemental, intermedio y secundario a través de varios años así lo confirman. De manera similar, las estadísticas sobre matrícula a nivel universitario son también muy elocuentes de esa nueva realidad demográfica asociada a la pérdida extraordinaria de una cantidad considerable de los efectivos más jóvenes de la población y este cierre de esta universidad con que comenzamos este programa pues lo evidencia claramente. Las proyecciones de población elaboradas en este estudio señalan una alta probabilidad de que siga reduciéndose el tamaño de la población y continúe el desbalance en la estructura de edad. Por tanto, se espera que el sector más joven de la población siga disminuyendo en comparación con el resto no necesariamente tan joven. Como sucede en la mayoría de los países, la actividad económica de la educación superior descansa mayormente en los sectores más jóvenes de la población para la búsqueda de estudiantes de nuevo ingreso. Esta actividad de búsqueda de estudiantes de nuevo ingreso ha generado un clima de mucha inestabilidad a nivel gerencial en Puerto Rico, al no poder cumplir las universidades con las metas establecidas que le permitan al menos un grado mínimo de viabilidad económica. La profesora Judith Rodríguez, que en este estudio fue acompañada de otros conocedores de este tema, hace unos planteamientos ahí que son los fundamentos del programa que estamos llevando a cabo hoy y que presagian y explican el cierre de universidades, tanto en Puerto Rico como en otros lugares, y el potencial cierre futuro de otras instituciones universitarias. Lisa. Sí, efectivamente, la Junta de Supervisión Fiscal había mencionado que ha habido una reducción de un 26% de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, en el sistema público del país, en los últimos 5 años. Ha perdido 20.000 estudiantes en 6 años, que es una reducción de 62.000 a 40.000 estudiantes que hay al presente. En cuanto a las universidades privadas, ahora mismo, al 2021 hay 114.953 estudiantes, según un reportaje del periódico de mayor circulación del país.
Y bueno, pues presenta una tabla en la que se ve una clara reducción en los últimos 10 años. Si uno mira el estimado del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, a 1 de julio del 2021, del total de población de niños de 5 a 8 años, que serían como los niños que dentro de 13 años estarían en la universidad, el total es 114.351, que es básicamente la misma cantidad de estudiantes que hay en las universidades privadas en el presente. O sea que si uno le da hacia adelante en el tiempo al año 2036, ese es el panorama con el que nos vamos a encontrar. ¿Qué vamos a hacer con costos que van subiendo y que son difíciles de presupuestar, como puede ser el costo de utilities como la electricidad? Pues esa es la gran pregunta. Queridos amigos y queridas amigas, vamos al receso acostumbrado de nuestro programa y dentro de breves momentos nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por su atención. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Estamos de vuelta en este interesante programa de hoy, viernes 5 de mayo, hablando sobre el tema de la educación, la pertinencia de la educación, los retos de la educación, la complejidad de poder presentar un plan articulado que permita a las universidades cumplir con su identidad y su misión. Y como hemos visto, este es un programa de preguntas, algunas respuestas. En esta segunda parte probablemente veremos más respuestas. En esta intervención mía yo quisiera de nuevo presentar 3 preguntas más que probablemente los estudiantes que están en este momento en nuestras comunidades preguntándose sobre el valor de la educación. Y una de las preguntas que yo creo que se están haciendo es: ¿por qué estudiar si es posible ganar dinero fácilmente de otras maneras? Y voy a ilustrar esto con un dato. De cada 10 estudiantes varones de escuela pública, y yo estudié en escuela pública de primer grado a 4º año. Digo de primer grado porque en mi época no había kinder. Así que fue de primer grado a 4º año, escuela pública. De cada 10 hoy varones que están en escuela pública, 5 no llegan a grado 10. Puerto Rico pierde 50% de los varones que están en escuela pública y no terminan su escuela superior. No solamente no la terminan, no llegan a grado 10. Y uno se pregunta, ¿y si no están estudiando, dónde están? Bueno, pues yo aquí hay una pregunta: ¿por qué estudiar si es posible ganar dinero fácilmente de otras maneras? Otra pregunta: ¿por qué estudiar si muchas de las personas exitosas, y entre comillas lo de exitosas, no han estudiado? Escuchemos la radio, veamos la televisión, escuchemos los escritos, fulano de tal, muy exitoso y tal, y no ha estudiado. En otras palabras, el mensaje más directo no podía estar. Pero tengo otra pregunta adicional. Miremos la radio, la prensa, la televisión, las revistas. ¿Qué se valora en los medios? ¿Cuántas columnas, artículos hay sobre famosos economistas del país? ¿O sobre famosos médicos? ¿O trabajadoras sociales? ¿O científicos? Si encontramos los medios repletos de cantantes, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto se presenta al país
de personas que están contribuyendo al país y están contribuyendo porque estudiaron y se formaron. Yo creo que ahí hay un elemento también importante que ver. Y antes de pasar al doctor Colón, quisiera destacar en este análisis de esta realidad tan compleja la función de los padres. Yo no soy de los que pienso que todo pasado fue mejor, bajo ninguna circunstancia. Pero sí recuerdo que los padres en Puerto Rico, y no necesariamente los que tenían mayores ingresos o una posición social más holgada, pero los padres en Puerto Rico valoraban mucho la educación. Hoy en día, si hiciéramos un estudio de los padres en Puerto Rico, valoran la educación como algo fundamental para ellos, para sus hijos, para la sociedad. Yo tengo mis dudas sobre si esto es cierto o no. Leandro. Sí. Gracias, Jorge. Quiero hacer una nota sobre un planteamiento que hizo Lisa anteriormente, lo mencionó, el asunto de los costos universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, como todos sabemos, muchas universidades en Puerto Rico dependen fundamentalmente de los ingresos que genera su matrícula para sus operaciones y para mantenerse, ¿verdad? Y es obvio que si cae la matrícula, los ingresos van a bajar, mientras que por otro lado hay unos costos que están ahí. Los costos se pueden dividir básicamente entre costos fijos y costos variables. Un ejemplo muy sencillo de un costo variable es el salario, por ejemplo, que depende de la cantidad de empleados que la institución tenga, etcétera. Y eso puede variar, ¿verdad? Pero hay unos costos fijos que van a estar ahí siempre. Y provienen de la renta, provienen de energía eléctrica, provienen de recursos técnicos o tecnológicos que utiliza la universidad, seguros, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos costos van a estar ahí, independientemente de cuán altos o bajos son los ingresos que genera la universidad que provienen de su matrícula. Y eso se ha complicado tremendamente en este último año con una inflación a nivel mundial que está por las nubes y que se acrecentó después con esta pandemia del COVID, que afectó la estructura ocupacional de muchas empresas, que afectó las líneas, los canales de distribución, que generó una escasez altísima de productos y de materias primas, etcétera, etcétera, y ha generado una inflación por las nubes que muchas instituciones la estamos padeciendo. Quería anotar ese punto. Se han dado muchas explicaciones sobre este asunto de la aversión que se nota en muchos estudiantes a estudiar carreras universitarias. Riván mencionó algunas anteriormente. Yo estuve explorando algunos planteamientos y voy a mencionarlos rápidamente, solamente con el propósito de discusión, no porque yo entienda que son totalmente correctos o totalmente incorrectos, pero generan preocupación por lo menos para estudiarlos. Se plantea que los estudiantes, particularmente durante esta pandemia, perdieron mucho contacto con consejeros, con profesores, personal que le ayudaba a llenar todas esas solicitudes de admisión, de ayudas económicas. Perdieron contacto con las universidades y eso a muchos estudiantes los desanimó, algunos incluso se sintieron abandonados y defraudados por esas situaciones. Con estudios remotos, muchos estudiantes se plantea que se sintieron que no estaban aprendiendo nada y buscaron trabajos part-time para pagar deudas, para ayudar a la familia. De manera que esta pandemia que sufrimos, si ya esta generación de jóvenes, de estudiantes era diferente,
pues con la pandemia cambió también dramáticamente. Y muchos estudiantes se enfocaron más en ganar dinero que en estudiar. Para la época en que Jorge Iván y yo entramos a la universidad, instituciones universitarias de mucho prestigio en Puerto Rico, los papás, su enfoque era que queremos enviar a nuestros hijos a la universidad y nuestro fin era estudiar a la universidad, conseguir un empleo después. Ya eso ha cambiado. Se plantea que muchos estudiantes ahora, su primera opción es trabajar y después si pueden estudiar. Ese es otro planteamiento que merece estudio. Buscan trabajos que no requieren títulos universitarios. Jorge Iván comentó sobre esto anteriormente. O se plantean muchos estudiantes, ¿por qué voy a estudiar esto si no voy a conseguir empleo en eso? Y me voy a tener que ir a un fast food a trabajar. Ese es otro elemento. Y como Jorge mencionó al principio también, esta generación, entendemos que es una generación no solamente de los jóvenes, sino posiblemente de los padres, como decía Jorge Iván, con menos fe en el valor de los estudios universitarios. Es una generación como que más pragmática en cuanto a cómo usa su tiempo. Y un planteamiento adicional, y termino con esto, es que con la escasez, la gran escasez que hubo de mano de obra en la pandemia y que todavía muchas empresas la están padeciendo, muchas empresas manufactureras, muchas empresas de servicios aumentaron sustancialmente sus salarios, lo que ha motivado a muchos estudiantes a irse a trabajar y muchos piensan incluso que están mejor trabajando que estudiando. Sí, mencionaba el presidente de esta universidad que anunció su cierre que no es factible, ¿verdad?, subir el costo de la matrícula pues ante este aumento, ¿verdad?, por la inflación de costos, y fue una de las razones, ¿verdad?, que llevó a cerrar su institución. Y lo cierto es que muchas universidades, sobre todo las privadas, servimos a estudiantes que pertenecen a familias de bajo ingreso, ¿verdad?, aunque pues, hoy día la universidad pública pues también ha experimentado esa reducción en ingresos, ya no recibe lo que recibía antes, que era el 9% de los ingresos del país, ha aumentado el costo de la matrícula. Pero, ¿verdad?, ante lo que ha planteado el doctor Colón, el presidente, es necesario pensar fuera de la caja, ¿verdad? No podemos seguir con la mentalidad de hace 50 años o con la educación o el currículo de hace 50 años. Pues por este cambio de mentalidad en los jóvenes, así como las universidades tienen costos fijos, los jóvenes también tienen sus costos fijos, ¿verdad?, los estudiantes, y obviamente todos buscamos de qué vivir, cómo vivir, ¿verdad? Y si una carrera corta o montar un negocio propio que quizás no necesito una educación formal, me va a resolver el problema de esos ingresos que necesito para pagar mis deudas, pues no voy a mirar hacia en dirección de matricularme en una universidad. Respuestas posibles, ¿qué podemos hacer? Buscar programas de alta demanda, ¿verdad?, que interesen a personas de distintas edades, pensar en esa educación a personas de diferentes edades, y buscar también adaptar el horario, ¿verdad?, de clases, quizás a través de más cursos en línea, buscar más allá también de la isla, ¿verdad?, estudiantes internacionales de Estados Unidos, y ofrecer lo que necesitan, ¿verdad?, y mirar el currículo, a ver qué cursos aún deben de permanecer en ese programa y qué cursos pues ya no tienen sentido, ¿verdad?, que permanezcan en ese programa porque se establecieron, como mencionaba el presidente fuera del aire, pues hace muchísimos años, ¿verdad?, y es son nuevas necesidades las que se enfrentan los estudiantes, los trabajos y la mentalidad hoy día.
también Puerto Rico se puede aprovechar de tantos fondos, ¿verdad?, que vienen del Departamento de Educación Federal para estos programas de STEM, ¿verdad?, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pues buscando, ¿verdad?, pues aprovechar el potenciar, atraer a los estudiantes en estas materias para que luego, aunque no sea aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, puedan conseguir ese trabajo fuera, ¿verdad?, del país, en Estados Unidos, que buscan que los hispanos pues mejoren sus estudios para poder ocupar esas posiciones en esos campos. Puerto Rico se enfrenta, en mi opinión, a un reto mayúsculo con importantes implicaciones alrededor de este tema que estamos hablando hoy. Un reto probablemente como pocos retos Puerto Rico se ha enfrentado. Yo recordaba, según me preparaba para este programa, cuando en Estados Unidos se hablaba de las 12 empresas de contabilidad más poderosas. Estados Unidos tiene muchas compañías de contabilidad, pero se hablaba de los grandes 12. Hace un tiempo atrás se hablaba de los grandes 5, hasta que Arthur Andersen tuvo el problema con Enron. Y hoy en día se habla de las 4 grandes. ¿Dónde están las otras? Pues las otras, los elementos que hemos estado hablando aquí, las sacaron del mercado. Pero les voy a hablar de algo más cercano a nosotros, particularmente a las personas que son de mayor edad, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan a Eastern Airlines, que estaba aquí en Puerto Rico? ¿Dónde está Eastern? No está ya como una aerolínea importante. ¿Dónde está Prinair? ¿Dónde está Transcaribbean, que trataba con viajes en el Caribe? ¿Y dónde está la aerolínea más importante que tenía Estados Unidos hasta el año 1991? Pan American Airlines. La compañía aérea de mayor presencia en el mundo de los Estados Unidos. ¿Dónde está? Desapareció del mercado. Desapareció del mercado con muchos elementos como lo que estamos hablando aquí. Entonces tendríamos que preguntarnos nosotros responsablemente, ¿cuál es el plan que hay en Puerto Rico para enfrentar esta situación? Es importante hacernos esa pregunta en esta coyuntura. Estamos en el 2023 y en noviembre del 2024 distintas personas van a plantear, ¿verdad?, que quieren el favor del pueblo puertorriqueño para asumir la gobernación, los senadores y los representantes y los alcaldes y alcaldesas, pero la pregunta es, ¿cuál es el plan para enfrentar esta situación que hemos estado hablando en este programa? Y yo voy a hacer 5 preguntas relacionadas con esto. ¿Cuál es el proyecto que tienen los partidos políticos para asegurar que los estudiantes terminen el 4º año? Y yo confío que la contestación no sea, es que tenemos que resolver el problema del estatus primero. Porque yo cada vez que escucho una pregunta como esta, la respuesta es que es nuestra situación colonial, es que es nuestra situación del estatus y no podemos resolver esto hasta que no se resuelva el tema del estatus. Segunda pregunta, ¿cuáles son las ayudas que los estudiantes van a tener para que puedan costear sus estudios universitarios en las universidades públicas y en las universidades privadas? ¿Cuáles van a ser de parte del gobierno que quiere que esos estudiantes estudien? 3, y esto va para nosotros, para las universidades. ¿Cuáles son las propuestas académicas más pertinentes que hagan que los estudiantes quieran quedarse en la universidad? 4, las propuestas académicas están ancladas en programas que no incluyan requisitos claramente innecesarios. 5, y las propuestas académicas
tienen un fuerte componente práctico y experiencial. Y una más, la agencia encargada de permitirle a las universidades proponer los nuevos programas, los está atendiendo esas peticiones con la rapidez que se necesita. La Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico les dirá que no. Y por lo tanto, si queremos nosotros atender este mayúsculo problema, esas son 6 áreas en las cuales habría que atender urgentemente. Quiero mencionar algunas recomendaciones que nos hizo la profesora Judith Rodríguez y su equipo de trabajo en ese estudio que yo comenté anteriormente, para atender, en parte por lo menos, mucha de la problemática esta que están enfrentando muchas universidades. Y esto que voy a decir aquí complementa lo que acaba de decir Jorge Iván en cuanto a cambios importantes que hay que hacer para enfrentar esta situación. Estas son las recomendaciones del estudio. Aumentar la oferta académica a distancia o híbrida y en inglés. 2. Aumentar la oferta académica de cursos cortos y certificaciones. 3. Crear grados combinados. 4. Establecer acuerdos colaborativos con universidades de otros países para crear grados en conjunto. Considerar mercados no tradicionales, como población de edad avanzada, profesionales, pensionados, etc. Facilitar la matrícula a extranjeros y a precios atractivos. Mercadear en los municipios aledaños a los recintos por la facilidad de estar cerca de la casa. Enfatizar en el mercadeo, el estacionamiento gratuito y la seguridad 24 horas. Ofrecer becas que cubran algunos costos, como comida o transportación o alguna otra ayuda, para que el estudiante sienta que gana algo más que conocimiento. Dar trato de excelencia al estudiantado, para que se sienta a gusto y cómodo. Trato de excelencia al estudiantado de parte del personal docente y no docente. Esto incide en la retención estudiantil, o sea, garantizar servicio de calidad centrado en el bienestar del estudiantado, ya que con menos demanda y mayor oferta es más fácil cambiarse de institución. Y adiestrar al personal docente y no docente para que sea más un facilitador del aprendizaje. Yo añado, y a tono con lo que Jorge mencionó ahorita, la creación de programas nuevos y pertinentes. Y de hecho, comento finalmente que nuestra universidad recientemente ha estado a la vanguardia en ese sentido, porque ha desarrollado 10 programas nuevos que ya están siendo sometidos o han sido sometidos ya a instituciones que acreditan los mismos y aprueban los mismos. Y son programas muy al día con respecto a necesidades que existen en nuestro país. Aquellos de nuestro público que mayormente sabemos que son padres que interesen saber de esos programas, pueden llamar a Jorge Iván, a Lisa o a este servidor y los ponemos al tanto de eso para que lo comuniquen a sus hijos. Sí, escuchando esas recomendaciones de la profesora Judith Rodríguez, pues veo que refuerza lo que dijo también el doctor Colón en su intervención en la primera media hora, de que quizás a raíz de la pandemia los estudiantes no volvieron a la universidad porque, quizás situaciones económicas, pero también se sentían desorientados, solos. No hubo en todos los casos una consejería académica adecuada. Pues eso no le cuesta nada a las instituciones, ¿verdad? Entiendo que las instituciones universitarias, si quisieran frenar esta disminución de estudiantes, de población estudiantil, deberían, ¿verdad? Estoy de acuerdo con ella, reforzar esa consejería académica, ese trato más cercano, ese acompañamiento al estudiante. Y el otro tema de ofrecer, facilitar el que puedan estudiar a distancia, tantos puertorriqueños jóvenes también, que se han ido a Estados Unidos, a Texas, a Florida. Recuerdo una amiga mía recién casada, el esposo quiere terminar un bachillerato en biología, pero bueno, está en la Guardia Nacional, está allá en Texas,
pues quería saber si podía terminar su grado a distancia. Pues es muy atrayente poder, estando en Estados Unidos, terminar un bachillerato en Puerto Rico, una maestría, un doctorado, porque el costo es mucho más económico que en Estados Unidos. Podríamos potenciar todas esas posibilidades para poder, ¿verdad?, mantener a flote una institución que hace tanto bien al país. Queridos radioescuchas, teleescuchas, las personas que se encuentran con nosotros todos los viernes, muchas gracias por su atención. Este tema es un tema importante para ustedes y para nosotros. Ya realizaremos otros programas en el futuro para seguir analizando este asunto tan trascendental para nuestro futuro. Aprovechamos la oportunidad de hoy, viernes 5 de mayo, para felicitar al glorioso pueblo de México en la celebración de un día tan importante para ellos. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.